¿No? Pantalla. Ok, seguimos con lo que es la infraestructura. Estos son otros tipos de estructuras. Aquí vamos a encontrar lo que es el desarrollo, el estructuralismo y la antropología social y sus obras. Estas estructuras elementales del parentesco y la antropología estructural afirman que cualquier hecho social que involucre las relaciones que establecen los seres humanos es una estructura, una totalidad construida por fenómenos relacionados o interdependientes, por lo cual nos es posible comprender uno de sus elementos de manera aislada, sino que deben conocerse como parte de una estructura. Esquematización de la postura. Las relaciones sociales son la materia prima empleada para la construcción de los modelos que ponen de manifiesto la estructura social misma. Para que un modelo sea considerada una estructura social, es necesario satisfacer cuatro principales condiciones. Las cuatro principales condiciones van a ser las siguientes. Ahorita se las voy a mostrar. Ok. Las cuatro condiciones que les voy a mostrar son las siguientes. Comienza de una estructura que presenta un carácter de sistema. Consiste en elementos tales como la modificación de cualquiera de ellos, entrar en modificaciones de todas las demás. Si una de ellas se modifica, tienen que entrar todas. Van a ir siendo relevantes. De ahí sigue, todo modelo permite a un grupo de transformaciones de cada una de las cuales corresponde a un modelo de la misma familia. La tercera, las propiedades antes indicadas permiten predecir de qué manera relacionarán el modelo en caso de que uno de los elementos se modifique. Y la última es cuando finalmente el modelo debe de ser construido de tal manera que su funcionamiento pueda dar cuenta a todos los demás hechos observados. ¿Qué nos dice? Que estas estructuras son 4 pasos, de los cuales la primera, si una de ellas llega a ser o llega a ser modificada, las 4 elementales se modifican por lo regular. Todos deben de ser de la misma familia, tanto sus elementos que se relacionan, y bien pueden dar cuenta a tales hechos que se observan, bien cualquiera de ellas. Pero para que se pueda modificar, tiene que entrar uno de los primeros elementos. Vamos con la siguiente. Dice, análisis estructural, funcionalismo. El concepto de estructura social se relaciona con el concepto de sistema, el cual está conformado por distintos elementos que al modificarse alguno, ocasionan cambios en los demás, que son los anteriores que vimos. El sistema no es estático, por el contrario, se transforman en el tiempo para que el mismo sistema se reproduzca. En la evolución de esta teoría, iniciada por Lévi-Strauss, uno de los actores con Talcott, desarrollaron la teoría que se conoció como estructural funcionalismo. Señalaron que las ciencias sociales deben de estudiar las estructuras sociales y las funciones que los actores desempeñan con el colectivo social. Desde esta óptica como parte del sistema social,
se debe de considerar, por un lado, las funciones positivas y por otro lado, las llamadas disfunciones sociales, de tal manera que el objetivo último es que se mantenga el sistema, que se transforme de acuerdo con las necesidades que la ciudad tienen en el tiempo. ¿Cuáles son? A veces nosotros como sociedad debemos de estar adecuándonos a los cambios de un sistema. Por eso nos menciona que debe de estar de acuerdo a las necesidades que tiene uno, o bien que se puedan ir presentando con el paso del tiempo. Ok, con el paso del tiempo. Vamos con la siguiente. ¿Ya puedo pasar a otro? ¿O voy muy rápido? Si ustedes creen que voy muy rápido, díganme. Y yo puedo ir pausando. Chicos. No, va bien. Está bien, está bien. Ok. Vámonos con la siguiente. Estructura y cambio social. Las estructuras sociales y económicas de las sociedades nos permiten estáticas a lo largo del tiempo o a lo largo del tiempo, sino que cambian. Hablamos de cambio social cuando uno o varios componentes de la estructura de la sociedad se transforman con consecuencias. En la reproducción social, la variación en los componentes puede ser causada por causas internas o externas y afecta la manera en que viven los individuos en un momento o en un lugar determinado. Como por ejemplo, chicos, aquí donde nos menciona la estructura social, ¿ustedes cuáles creen que puedan ser causas tanto internas como externas que nos afectan de manera individual a los individuos en un momento dado y determinado? ¿Como cuál sería? Como nosotros, por ejemplo, nosotros estamos en nuestro país vecino, es el lado americano, ¿no? El lado americano, cuando estaba el presidente que salió, al actual que está ahorita, eso era una manera de causa externa. ¿En qué nos perjudicó cuando entró el presidente que actualmente salió? Subió algunos aranceles, ¿no, maestra? De algunos productos que ya sea que se importaban, sobre todo para Estados Unidos. Ajá. Aparte de eso. Se exportaban, perdón. Aparte de eso. La migración. Ajá. La migración fue uno de los principales, uno de los principales componentes que a nosotros sí nos dañó de manera externa. Bueno, externa y interna. ¿Por qué? Porque hizo que modificáramos también nuestra visión política o social hacia la migración de otros países hacia nosotros también. Nos afectó. Aparte de eso, a nosotros como sociedad sí nos afectó bastante ese tipo de cosas. ¿Por qué? Más que nada porque en ciertos lugares se cambió, modificaron. Nosotros no estábamos acostumbrados, estábamos acostumbrados, digamos, a ver personas de otro lado, sí, pero no a tal cantidad como ahora se ve. Okay. Como ahora se ve, o sea, aquí en Reynosa vas al centro y te topas, o sea, ya no es lo mismo que te topas a un mexicano, ahí te topas en cada esquina. Es algo que nos influyó a nosotros de manera externa e interna también, porque también tenemos a la sociedad, al tipo de personas aquí en nuestro ámbito de nosotros. Dice, en las ciencias sociales,
entre otras cuestiones, se estudia el cambio social. El cambio social a través de la historia se ha identificado en distintos factores que forman parte de dicha investigación. Entre ellos destacan el medio físico y los factores culturales. Estos últimos fundamentos con elementos como cual la religión, los sistemas de comunicación y el liderazgo, mientras que para describir un medio físico es posible mencionar alguna organización política. Ok, en el medio cultural quizás casi no lo van a alcanzar a ver, o sí lo alcanzan a ver. No. A ver. Sí se le puede hacer zoom ¿Sí? a la pantalla. ¿Ahí Sí. la ven? Incluso uno mismo le puede acercar con su celular. Pero sí ya la pueden ver. Sí. Ok. Sí, se mira. En el medio cultural tenemos, ¿qué es el medio cultural? Tenemos lo que es la religión, sistemas de comunicación y los que están en liderazgo. En religión pueden considerarse una fuerza conservadora o innovadora en la vida social. Algunas creencias y prácticas religiosas han sido un freno para los cambios y transformaciones, haciendo hincapié en la necesidad de respetar tanto los valores y rituales tradicionales. En lo que es el sistema de comunicación, afecta la naturaleza del cambio y el ritmo en el cual se realiza la invención de la escritura, como por ejemplo se hizo el intercambio del control de recursos materiales, la construcción y el desarrollo de organismos a gran escala. En lo que es el liderazgo, en la historia, digamos que en épocas anteriores, algunos líderes han tenido gran influencia. Por ejemplo, figuras religiosas, como digamos aquí pusimos un ejemplo, como Jesús, Mahoma, entre otros, dirigentes políticos o militares como Julio César, los científicos, innovadores, filósofos como Isaac Newton y Karl Popper. Un líder es capaz de impulsar políticas dinámicas, de hacerse con un apoyo masivo o de cambiar radicalmente las formas de pensamientos de preexistentes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, bueno, nosotros, o no sé, algunos de ustedes, hablando políticamente? En el actual presidente que tenemos aquí, ¿qué tiene mucha influencia? A ver, muchachos. No. ¿Qué influencia creen que hay? Estamos hablando de liderazgo políticamente. ¿Qué influencia tiene él en la población, en nosotros? Ajá, en la población. Bueno, algunas personas, yo no estoy hablando de que vamos a meternos en partidarios políticos ni nada de eso. Nada más estoy diciendo, ustedes como personas, ¿qué creen que él tiene influencia? ¿Qué es popularidad? ¿Qué tiene mucha, influye mucho en la gente? No sé, a ver, algunos de ustedes. Cuando una persona tiene una visión y la transmite. ¿Cómo? No te escuché casi. Cuando una persona tiene una muy buena visión y la transmite de una buena forma o de buena manera hacia las demás personas, cuando influye, cuando llega a una comunidad o un grupo. Por eso nos menciona que un líder es capaz de impulsar políticas dinámicas, de hacer como un apoyo masivo a cambiar radicalmente las formas de pensamiento de preexistentes. El sociólogo Máximo Weir estudió el papel de los líderes carismáticos en el cambio social. Señaló que los individuos solo pueden alcanzar posiciones de liderazgo y ser eficaces en el cambio social bajo ciertas condiciones sociales favorables. En el caso de Adolfo Hitler, quien logró tomar el poder, digamos que alemán, ¿no? De antes,
en los años 30 del siglo XX, cuando las tensiones y crisis señalaban a su país o bien desolaban a su país. Por eso les digo, en el medio cultural entran estas tres: religión, sistema de comunicación y liderazgo. En el medio cultural. Ahora seguimos con lo siguiente. En lo que es la política, lo voy a minimizar más pequeño porque cuando yo lo hago grandotote, no lo puedo mirar. O alguien que me ayude ahí. ¿Quién me ayuda? A ver, ¿quién me puede ayudar? A ver, Abigail, a ver, Abigail. Componentes de la estructura económica, social y política. Hasta aquí hemos utilizado las nociones de estructura y cambio social como elementos que nos permiten entender el funcionamiento de las sociedades. En este apartado analizaremos algunos de los componentes de la estructura que con fines didácticos dividiremos en económico, social y político. Componentes de la estructura económica. Durante el desarrollo del apartado anterior, señalamos que la estructura económica y la superestructura forman parte de una totalidad. En la definición de estructura económica se pone atención a las formas en que se produce y distribuye el conjunto de bienes y servicios. Sabemos que los cambios en la base económica producen transformaciones en la superestructura, sin que esta relación sea mecánica. Para conocer la estructura económica de un país es primordial conocer los diversos elementos que componen y caracterizan a la estructura económica, y para ello es válido cuestionarse lo siguiente. ¿Qué importancia tiene el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales en la economía? ¿Cuáles son los principales sectores económicos y qué participación tienen en la economía? ¿Cuántas personas en edad de trabajar tienen empleo? ¿Y cómo es la distribución del ingreso? Okay. Esas son preguntas que también van a copiar. Como ustedes pueden ver, ¿qué importancia tiene el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales? Creo que ya lo habíamos visto hace ratito, lo pasamos anteriormente. Que más que nada el aprovechamiento de los recursos, digamos que es la distribución aleatoriamente. ¿Y cuáles son los principales servicios económicos que participan en la economía? Pues cuáles habíamos mencionado nosotros. ¿Cuáles mencionamos? ¿Cuáles fueron los que mencionamos? Habíamos dicho. Era la minería. Ajá. La pesca, la ganadería. Agricultura. Agricultura. Más. El petróleo, que también lo tenemos, que son uno de los principales sectores económicos que participan, que tienen, más que nada, tienen mucha participación en la economía de nuestro país. Los turísticos. También los turísticos. Pues aquí nos dice cuántas personas en edad de trabajar tienen empleo. Estas ya son preguntas abiertas que van a ser para ustedes, ya las van a buscar individual. Y también, ¿qué es la distribución de ingresos? Pues la distribución de ingresos, pues ya sabemos que es lo económico, ¿no? La única que sí quiero que me busquen es esta. ¿Cuántas personas en edad de trabajar tienen en empleo? Es, digamos, en socioeconómico o en el trabajo, a nivel lo que es de nuestro país. Pues yo creo que, digamos, ¿qué porcentaje? Como un 50%. Porque es la mayoría de los jóvenes que están ahorita, ¿no? Digamos que un 50%. Porque el otro 25% pues son las personas adultas y el otro 25% pues son los niños. Digamos que las personas que están en edad de trabajar, pues en empleos, tienen el 50%. Porque la mayoría ahorita, pues ya que son puros jóvenes, ¿no? Son jóvenes, estudiantes, la minoría pues son los niños. Y pues ¿Los adultos mayores puede ser también? ¿Mande?
Los adultos mayores también pueden entrar ahí, ¿no? Los adultos mayores, no, adultos mayores no creo. Las personas mayores estarían dando como un 25%. Porque ahorita en la actualidad hay más jóvenes que digamos que adultos mayores. Sí, de hecho. De hecho, por eso les digo que la población que está optando a trabajar pues son los jóvenes. Y el otro 50% pues está entre los niños y los adultos mayores. Bueno, dependiendo, ¿no? Bueno, ya está, ya lo copiaron para pasar a otra. A mí todavía me falta. Ok. Por eso nos señalan que los componentes de la estructura económica, dice que en el apartado anterior, que fue lo que estuvimos viendo, cómo era la economía, la superestructura que formaba parte de una totalidad. Bien puede ser que se contribuía a un conjunto tanto de bienes y servicios, y bien puede ser que es la transformación en la superestructura que viene a ser relacionada con su mecánica. Son 2 horas, imagínense, 2 horas. Yo siento que no les hago trabajar mucho, les hago poquito. Yo siento que como que no estaban acostumbrados a copiar, ¿verdad? No. Por eso les digo como que... Ya no. ¿Ah? Digo ya no. Sí, ya sé. Sí, pero hay que acoplarse a todo. Acuérdese que el ser humano, digamos que está programado o hecho para adaptarse a todo, menos a no comer. Ujú. Así El es. ser humano es una máquina que es adaptable a todo, menos a no comer. Ese es el único defecto que tiene el ser humano. Otro más, no le he encontrado defecto alguno. Debilidad, quizás sí, muchas. Pero somos adaptables a todo. De todo nos reponemos. Ok, ¿listo? Sí, maestra. Ok, vámonos a las demás. Maestra, Mande. hay una duda. Yo le quería que me aclarara un poquito sobre la pregunta cómo la distribución del ingreso es referente al país, al individuo, a la sociedad. Lo pueden tomar referente al ingreso del individuo, nada más. Ah, ok. El ingreso del país sería algo como que no nos vamos a buscar tanto, más ser del ingreso del individuo. Ah, ok. Gracias. Nada más, sí, especifíquense en el ingreso del individuo. ¿Qué Ok. es la distribución del ingreso? Pues sí, del individuo, más que nada. Ok, ya podemos Ya. pasar, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, seguimos. A ver, ¿quién me ayuda ahí? A Jimmy. A ver, Jimmy, ayúdame, Jimmy. Claro que sí, maestra, Biodiversidad. dice. A ver. Okay, sí, voy yo, ¿va Jimmy? Sí, Okay. Jimmy. Dice, la biodiversidad comprende tanto los ecosistemas como la variedad de especies que ¿Cuál habitan es el tema? perdón. Biodiversidad y recursos naturales. Perdón. Dice, la biodiversidad comprende tanto los ecosistemas como la variedad de especies que habita dentro de cada uno, que permiten la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno conforman el sustento de la vida sobre el planeta. Cuando hablamos de biodiversidad, nos referimos al número, variedad y variabilidad de organismos vivos que hay en la Tierra, incluyendo las relaciones entre los seres vivos y de estos con el medio ambiente que nos rodea.
La biodiversidad garantiza el funcionamiento y equilibrio de los ecosistemas. De ahí que la desaparición de una especie pueda afectar el equilibrio de los sistemas y por tanto modificar su funcionamiento. Los recursos naturales se distinguen entre los recursos renovables y los no renovables. Los primeros son aquellos cuya utilización no se agota en la medida en que la naturaleza los regenera en una proporción superior a su uso. Y los segundos, los no renovables, son aquellos cuya explotación debe ser moderada por parte del ser humano. Ok, ¿qué es lo que mencionábamos en el segmento anterior, en la clase anterior? ¿A qué nos referíamos sobre los árboles? Los árboles no se regeneran, digamos que rápidamente, sino que tienden a tener cierto tiempo o cierto lapso para que pueda regenerarse un árbol. Y aquí nos menciona, digamos, que tanto la biodiversidad comprende, que nos está, como ya todos mismos, creo que eso ya lo sabemos todos, más que nada que son los, en nuestro ecosistema, que es lo que es el hábitat de muchas especies. Y una de las principales especies que existe, ¿quién es? El ser humano. El ser humano viene siendo de la especie del origen animal. También nos menciona que si nosotros como seres humanos destruimos el hábitat de algún animal, esto suele a modificarse. ¿Por qué se modifica? Porque se cambia el equilibrio de cada uno dependiendo si se destruyó cualquier tipo de especie que tenían la capacidad de equilibrar ciertas otras especies. Por eso nos menciona que tiene que ser un equilibrio, que nosotros debemos de cuidar la naturaleza o el uso que le damos. Por eso 8342. Parece también nos menciona que existen productos no renovables y los renovables. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Aquí viene lo bueno, dice, collage de la biodiversidad de la comunidad. Instrucciones, esta va a ser de su tarea para la próxima clase. Instrucciones, reflexiona e investiga. En la biblioteca, como no tenemos biblioteca, pues lo vamos a investigar en el internet. La importancia de la biodiversidad, las amenazas que enfrentan y a lo que se requiere para conservarla. Realiza un collage con dibujos o fotografías que ilustren los principales problemas en materia dentro de tu comunidad en la que vives y cuáles pueden ser las propuestas para contribuir a una solución. ¿Qué competencias vamos a desarrollar aquí? Competencias a desarrollar: identificar el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación en el entorno socioeconómico. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural con una actitud de respeto. Eso va a ser la actividad de la semana que viene. Todo eso para la otra semana. ¿Mm? Todo eso para la otra semana. Ajá, todo eso para la otra semana. Entonces, ¿Mande? eso no va a ser tarea, maestra. Es una actividad para la otra semana. Ah, ok. Lo tienen que hacer porque me lo van a mostrar en pantallas. Okay. Esto dice que es un collage de la biodiversidad de la comunidad. Okay.
Sí saben que es un collage, ¿verdad? Ujú. Bueno. Podemos hacerlo como a la mitad, ¿no? Pero que, por ejemplo, en una parte poner los problemas y la otra mitad del collage a poner la propuesta. Ajá, pero acuérdense que aquí les trae las competencias a desarrollar aquí. ¿Qué competencias son las que van a desarrollar ustedes? Menciona 3. Identificar el conocimiento social y humanista de una construcción en constante transformación. Analiza con visión emprendedora los factores y los elementos fundamentales que bien pueden estar relacionados en el contorno socioeconómico. Valora la práctica social mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural con una actitud de respeto. No sé si lo van a apuntar o cómo. O lo van a ver el video y lo van a pausar y ya ustedes le van a buscar lo que yo quiero que hagan. Lo más relevante que ustedes pueden buscar, pues pueden buscar fotografías en internet, en su entorno, dependiendo cómo viven. Y también, pero acuérdense que aquí nos pide que cuáles pueden ser las propuestas para contribuir la solución. Abajo de su collage ustedes me van a poner las propuestas para contribuir la solución. ¿Qué tipo de propuestas pueden poner? ¿Mm? Pues No sé, cuidar más el agua. en alegaciones inmediatas que uno puede tomar sin, o sea, de forma personal, ¿no? O aquí en familia, ¿no? Exacto, de forma personal lo pueden tomar. Por ejemplo, en la ciudad podría ser, por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos es mucho de los baches en las calles. Una propuesta sería que no se deje pasar a los camiones de mucha carga por las calles donde no deben de andar, porque pues a veces andan aquí, por eso siempre dejan todos los baches ahí. Igual, pero bueno, no se enfoquen tanto en esto, aquí como lo menciona la biodiversidad. Si ustedes creen que no van a tener suficiente información para esto del collage de su comunidad, básense en un collage dependiendo de la infraestructura de ahí donde ustedes viven. Si ustedes creen que no van a tener tanta, ¿cómo se le llama? Tanta información. ¿Se trata solo de la comunidad en la que vivimos o puede ser todo Puede lo que es ser la república? República, no es necesario que se enfoquen en ella. Puede ser lo que es pública o lo que es toda la república, hay mucho material. Perfecto. Demasiado. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes me lo va a presentar. Esta va a ser su tarea de la semana que viene. De hecho, voy a generar la pestaña. Y aparte, bueno, el resumen, ¿qué es lo que me van a dar ahorita? Y esta es la tarea, que es el collage. O van a decir como los chicos de LAM. Hay maestras que nos haces trabajar mucho, le digo, todos se quejan. Sí, es que sí dicen que soy de las maestras que sí los hace trabajar. Bueno, entonces ya lo puedo quitar, ¿verdad? Para seguir continuar. Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces esa es la tarea, es el collage de lo que ustedes puedan y las competencias a desarrollar, que son las que tienen aquí. ¿Ok? Si no, de todas maneras, esta presentación la voy a subir al grupo para que también lo puedan ver ahí. Bueno, seguimos con la siguiente. Sectores económicos. ¿Cuáles son los sectores económicos? Otro elemento importante que conforma la estructura económica son los sectores económicos. ¿Has escuchado de ellos? Es una pregunta que se hace aquí. La actividad económica de un país se divide en 3 grandes sectores, los cuales
poseen respectivas ramas productivas. Hablamos de los sectores primario, el sector secundario y el sector terciario. Pero, ¿en qué consiste cada uno? Estos tres sectores económicos se interrelacionan y se explican en el siguiente esquema. Sector primario, sector secundario y sector terciario. Aquí vamos a hablar un poquito más de años anteriores. Dice, en México, en el año 2014, la participación de los distintos sectores está ejemplificada. Y vamos a ver, no creo que no pusimos la gráfica aquí. En la gráfica a continuación, como podrás apreciar, frente al sector primario, los sectores secundarios y el terciario representan un porcentaje mayor del Producto Interno Bruto, que significa el PIB. ¿Sí habían escuchado hablar del PIB? La verdad yo no. O yo no. No, pues el PIB es el Producto Interno Bruto del país. Si cuando se los mencionas o les hagan alguna pregunta, ¿qué es PIB? Ok, el PIB es el Producto Interno Bruto de un país o del país. Vamos a conseguir. Dice, otra de las características de la estructura económica de una nación se mide por la cantidad de personas que se encuentran en edad de trabajar. La población que se encuentra en edad de trabajar es un componente importante de la población económica activa, que es el PEA. La razón por la que el empleo y el ingreso son factores fundamentales para medir la economía de un país. Es por este sector de la población reproduce la riqueza económica y permite el conjunto de toda la población contar con los elementos básicos para vivir. También nos entrega o tenemos en ello lo que es la innovación de la tecnología. La innovación de la tecnología más que nada es un elemento y no por eso es menos importante mencionarla en el estudio del desarrollo de la economía de un país. Es innovación tecnológica, lo cual hace referencia tanto a conocimientos de la ciencia como a la tecnología dirigida al bienestar de las personas y a la producción en general al interior de los países, y es considerada por algunos economistas como un área de estrategia de economías actuales. ¿Qué es lo que sucede ahorita con esto que estamos pasando? Nosotros como personas estamos innovando, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Verdad que Yes. sí? Nosotros estamos innovando. ¿Por qué estamos innovando y por qué ahorita está jugando un papel muy importante? De antes, nosotros acudíamos a clases presenciales. Ahorita, nosotros nos estamos adaptando a el uso de nuestra tecnología para hacer nuestros diversos trabajos. Ahorita nosotros manejamos más un celular o una laptop o una computadora de manera diaria, como se hacía antes. Por eso nos menciona que esto tiene que ser la innovación en tecnologías. Vamos a ver, dice, en las últimas décadas, la incorporación, ya no lo alcanzo a ver quién me ayuda ahí. A ver, Gabriela, ¿cómo dice ahí? Gabriela. Voy. En las últimas décadas, la incorporación de la innovación tecnológica ha transformado a la industria en muchos países. Propicia un proceso donde la información y en lo general los saberes acumulados en un sector determinado se aplican a los mercados de productos diferenciados y a procesos manufacturados, produciendo dentro de las empresas métodos organizativos modernos. Al mismo tiempo, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son actividades que han adquirido una creciente importancia en la productividad, ya que de esas depende el desarrollo de las empresas.